Hola, queridos amigos y amigas. Qué feliz estar de nuevo con todos vosotros. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y nosotros seguimos adelante, trabajando para alcanzar corazones sinceros que buscan la verdad tal cual está revelada en la Biblia, sin diferenciar condición por religión, cultura o cualquier influencia por las circunstancias particulares. Y hoy vamos a presentar un tema que nos ayudará a conocer cuál es el fundamento de las creencias del Islam, para que contrastándolas con la Biblia podamos tener argumentos que desmonten la estructura religiosa en una mente musulmana para fundamentar su esperanza de vida eterna en la roca de los siglos, en la piedra angular que es Cristo, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y hoy tenemos el privilegio de poder contar con la presencia del pastor José María, que nos va a hablar de este tema tan relevante. Muy buenas tardes, pastor José María. Bienvenido entre nosotros. Estamos encantados de tenerle. Igualmente, Amelia, muy buenas tardes. Estoy contento de que me haya invitado Snetsana y justamente, si me permite, Amelia, conocí a Snetsana este verano en julio haciendo una labor misionera muy buena en Zamora y viendo que tenemos la misma inclinación, que es el evangelismo, me he permitido hoy compartir un tema que tiene que ver con el evangelismo y es con el mundo musulmán. Muy interesante, pastor. Muchísimas gracias por darnos esta breve explicativa y el tema que nos va a presentar, queridos oyentes, diálogo con el mundo musulmán, nos va a dar un conocimiento acerca de sus creencias para que con todo el respeto podamos presentarles a Cristo crucificado y Cristo resucitado como nuestra única esperanza de redención y vida eterna. Así que, pastor, con gran interés, estamos deseando y esperando escuchar su exposición. Tome libremente la palabra. Adelante. Muy bien, gracias. Voy a compartir con vosotros unos textos y para ello vamos a empezar con una introducción. El tema de esta tarde tiene que ver con el mundo musulmán, pero no voy a meterme hoy a describir las creencias del pueblo musulmán, simplemente voy a anunciar en esta tarde la urgencia que tenemos en que estemos preparados para que cuando surja una oportunidad como nunca había surgido antes, en vista de lo que vamos a ver, vamos a tener que derribar nuestros prejuicios y nuestras barreras mentales para tender una, una mano, tender lazos de cariño y de amistad al mundo musulmán, algo que nunca habíamos hecho. Por eso quiero proponer a la iglesia de Liria el conocer más a fondo lo que dice el profeta Daniel en una profecía que no es una profecía que esté hasta ahora completamente despejada de dudas, pero gracias a que los acontecimientos últimos que ha habido en el siglo XX y ahora XXI se han ido mostrando y desvelando interpretaciones que estaban todavía sin aclarar en este capítulo Daniel 11, voy a compartir con vosotros conocimientos que a nosotros nos ha sido mostrado en un seminario que organizó la Conferencia General el año pasado, en estas fechas, en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y uno de los invitados, el pastor Tim Rosenberg, compartió
lo que él ha escrito en un libro llamado Islam y Cristianismo. Es un libro que está accesible para cualquiera que lo pueda pedir, que lo quiera pedir. Está en inglés y en castellano. Pero antes de eso, quiero compartir un versículo que Cristo nos da en Lucas 10, versículo 2. Este versículo dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno podría preguntarse por qué necesitamos pedir, como dice Jesús, que vengan más obreros. En primer lugar, ¿por qué hay tan pocos obreros? Porque se supone que los cristianos deben ser, en primer lugar, esos obreros que salgan a compartir lo que han conocido, la gracia, con otros. Pero no sucede así. ¿Por qué tenemos que pedir? Bien, pues hoy vamos a ver cómo es urgente que podamos hacernos cargo de este llamamiento que nuestro maestro ha hecho. Vamos ya directamente al tema. Yo les ruego que tengan un poco de paciencia, pero irán viendo el desarrollo de las ideas y poco a poco van a ir adquiriendo una visión que quizá les sorprenda, pero como les he dicho, es algo que se está desvelando gracias a lo que está ocurriendo ahora en la actualidad. En Daniel, este libro que habla de los hechos finales, igual que Apocalipsis, Daniel sabemos que está en el Antiguo Testamento y Daniel va revelando profecías, ampliando las profecías a partir del capítulo 2, pasando por el 7, yendo al 8, al 9 y finalmente al 11 y comienzos del 12. Nosotros vamos a ir viendo hoy el capítulo 11. El libro de Daniel trata la historia desde cuando él vivía en la época de Daniel, que es siglo 7 antes de Cristo, abarca hasta la segunda venida de Cristo, los últimos días de la tierra en esta generación. El año es un interrogante, nadie lo sabe. Bien, estamos acostumbrados a, a situar cada imagen con un sujeto inamovible. Es decir, en Daniel 2, igual que Daniel 7 y Daniel 8, nosotros adjudicamos un símbolo a un poder terrenal. Ustedes saben, y si no lo saben, lo irán viendo, que la cabeza de oro de Daniel equivale al león alado de Daniel 7 y al mismo tiempo equivale a un carnero que tiene dos cuernos en Daniel 8. ¿Y cuál es el símbolo de la cabeza de oro del león alado y del carnero? Es el imperio babilónico o neobabilónico que dirigía Nabucodonosor. ¿Estamos todos de acuerdo? No hay ninguna duda, porque es tan claro que la misma Biblia en Daniel 8, 24 y 25 dice quién es esa figura. O sea, da la identidad, igual que lo hace con Medo-Persia y con Grecia, en ese capítulo 8. Así que no vale que digamos que es otro sujeto, otro rey, como Antíoco Epífanes, como dice otra teología cristiana. No, la Biblia aquí te da un significado claro. Así que una imagen equivale a un poder. Pero esto ya no ocurre en Daniel 11. En Daniel 11 se va a romper esta regla. Antes de ir a Daniel 11, os comparto Jeremías 1:14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Es decir, que desde el norte viene el mal. Esto lo dice Jeremías.
es la primera mención del norte como origen del mal en Israel. Vamos a ver quién está al norte de Israel. A la izquierda de la imagen ven Jerusalén y el país hebreo. Y si miramos al norte, para identificar al mal, vemos que está el Líbano, más arriba Siria, pero en la época de Jeremías no venía de ahí el mal. El mal viene del este, del oriente, de Babilonia. Ahí ven una, un símbolo que caracteriza, que designa la ubicación de Babilonia. Está completamente al este. Si alguien mira en Google Maps la geografía que hay yendo desde Babilonia en línea recta a Jerusalén, ven que es un desierto árido. No hay forma de ir por ahí. Un ejército que atraviesa el desierto sería destruido por el calor y la falta de alimento y agua. Entonces, ¿qué hacía Babilonia para invadir los pueblos que estaban en el Mediterráneo? Pues Babilonia lo que hacía era subir el curso del Tigris y del Éufrates, es decir, en dirección noroeste, hasta llegar a más allá de Siria. Y luego bajaban por la costa, pasando por el Líbano, Sidón, y bajaban a Jerusalén. Viene del norte el mal, Babilonia viene del norte, aunque ellos venían del oeste, pero tienen que dirigirse a la tierra que van a atacar desde el norte. De modo que vemos como el primer significado se va aclarando y en este caso el que viene del norte es Babilonia. Bien, vamos a Daniel 11. Empezamos ya leyendo uno tras otro los versículos a ver cómo podemos encajar la profecía del rey del norte y también del rey del sur. Dice Daniel 11:1, y yo mismo, el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí ya tiene una cita concreta de un emperador, Darío. Darío el Medo era un emperador de Persia y esto lo sitúa en el tiempo de Nabucodonosor, contemporáneo a él. Así que Darío era uno de los grandes emperadores que tuvo Persia, Medo-Persia, y junto a él estaba también Jerjes, Artajerjes, que equivale al Asuero del libro de Esther en la Biblia. Eran los emperadores que pertenecían a la fuerza más grande que había en aquel tiempo en la tierra. Continuamos en Daniel 11 leyendo los siguientes versículos. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahora ya no estamos con Persia. Cuando se está dirigiendo al reino de Grecia, fijaros que la figura más relevante de Grecia es Alejandro Magno. Alejandro Magno era un príncipe macedonio que con muy pocos años arrasó en el panorama político y geográfico de aquel tiempo. Él derrotó a las fuerzas persas y fue el siguiente emperador del mundo, el mundo conocido. Así que aquí se está hablando nada menos que de Alejandro Magno. Continuamos. Bien, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, Alejandro Magno murió joven cuando fue conquistando hasta zonas que nunca había llegado ningún imperio occidental,
es decir, hasta la India, él que tenía el deseo de poder vivir en Babilonia, quería que fuera su capital, murió de enfermedad. No pudo disfrutar de una vejez tranquila, disfrutando de todo lo que había conquistado, porque la muerte le llegó por cirrosis y no dejó ningún heredero. Él tenía un hijo, pero el hijo no podía gobernar porque murió pronto. Entonces, ¿quién heredó el imperio de Grecia? Pues el reino de Grecia, que Grecia, por medio de Alejandro Magno, había conquistado, fue partido en cuatro partes. Y originalmente puede ser que los cuatro generales principales que él tenía, que eran Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco, dirigieran lo que había quedado del gran imperio del príncipe macedónico, del emperador. Pero finalmente quedaron dos principales, Ptolomeo y Seleuco. Ptolomeo iba a ocuparse de la zona del norte de Europa, bueno, de Europa no, la zona norte del imperio, que correspondía a Europa, y Seleuco, que no era este Seleuco, un general, sino que había servido para Ptolomeo, era otro Seleuco. Ese Seleuco fue el que eh, iba a apoderarse de la zona africana, del sur del imperio de Alejandro Magno. Daniel 11:5 dice lo siguiente, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Aquí está hablando de Ptolomeo. Eh, sí, Ptolomeo y la dinastía de los Ptolomeos siempre está gobernando la zona septentrional, o sea, la zona de Palestina para abajo. Vemos que hay una dinastía de Ptolomeos, Ptolomeo 1, 2, 3, y cuando uno lee Daniel 11, a partir de aquí, lo que vamos a leer es que el rey del sur y el rey del norte se van enfrentando unos a otros. Ahora tenemos delante el versículo 20, pero desde el anterior, el 5 hasta el 20, si ustedes leen Daniel 11, van a ver una sucesión de intrigas, de batallas, de reacciones violentas uno contra el otro, y esto es una sucesión de ataques que llevan a cabo Seleuco contra Ptolomeo, Ptolomeo contra Seleuco, el sucesor de Seleuco I, que es Seleuco II, que luego también tomará el nombre de Antíoco. Seguro que nos suena a todos el rey Antíoco. Pues hay varios Antíocos, está el 1, el 2, el 3, todos pertenecen al reino del norte y los Ptolomeos al reino del sur. Entonces entran en una dinámica de batallas, de arrebatarse la victoria, tierras, tesoros, hasta que llegamos al versículo 20. Y en el 20 aparece un nuevo actor que va a encarnar el rey del norte. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Quién es este nuevo rey del norte? Dice que es un cobrador de tributos, que va a hacer pasar un cobrador de tributos. Para que haya un cobrador de tributos, primero tiene que haber un censo de la población, porque Hacienda no puede trabajar yendo casa por casa. Tiene que contar con un listado de habitantes que tenga un país. En este caso es un imperio. ¿Quién es la cabeza que desarrolló un registro, un censo por primera vez de todo el imperio? Augusto César. Él fue un general del imperio romano que empezó a despuntar como un gran general, un gran estratega que se enfrentó con el poder
de los generales de aquella época, de la dinastía de Ptolomeo, y empezó a ganar batallas hasta finalmente quedarse como dueño y señor con el imperio que estaba con él de la zona del norte de este imperio. Pasó a ser él el rey del norte. Por eso os decía antes que a partir del capítulo 11 de Daniel no hay un solo actor para el mismo símbolo, sino que se suceden varios. Ahora mismo ha dejado de ser la dinastía de Seleuco para pasar a ser la del primer emperador romano. Y es que esto lo confirma la palabra de Dios. Lucas 2.1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aquí tenemos el censo y se censa la población para luego pasar tributo. De modo que Daniel 11 se complementa con lo que dice Lucas. Y tenemos Antíoco III como rey del sur. En el rey del sur, en los reinos, en el rey, perdón, en el reino del sur se, se van intercambiando, como os decía antes, Antíoco, Ptolomeo, Ptolomeo, Antíoco, Antíoco I, Ptolomeo I, Ptolomeo II. Ahora, en el rey del sur, tenemos la figura gobernante de Antíoco III. Y en el rey del norte tenemos a Augusto César. Pero Augusto César desapareció pronto de la escena política porque fue atacado en el mismo Senado romano. Él era el dictador de este reino romano y a partir de ahí se formó lo que era el Senado y el Imperio Romano pasó a ser dirigido por senadores. Y a Augusto César le sucedió alguien. Fijaros lo que cuenta Daniel 11, 21, 22. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. ¿Quién puede ser un hombre despreciable? Vamos a la palabra de Dios en Lucas 3:1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, estamos hablando del año en que van a matar a Jesús. De modo que tenemos aquí el protagonista de el año en que matan a Jesús. Él fue digamos, el emperador de turno cuando Jesús fue muerto en la cruz, Tiberio César. Era un hombre conocido por su vida degenerada. Era un hombre corrupto, era malo. El, el poder le sirvió para gratificarse a él solo en una isla y lo que la historia cuenta de él era que hacía cosas que eran bastante degeneradas en una isla donde llevaba mujeres, niños y de todo para su satisfacción propia. Por eso no es de extrañar que la Biblia haga esa descripción de Tiberio. Y después del pacto con él, dice el 23 y el 24, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas. Repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Así que el rey del norte, que al principio eran los seleucos, ahora son los emperadores romanos. Pero va a haber un cambio. Eh, ¿Qué ocurre cuando Roma pagana va dejando el testigo a los siguientes reinos que vienen detrás de él? ¿Quién ocupa los países que se formaron en la época de Roma? Que son Francia, España, Alemania, países sajones. Esos países los habitan los bárbaros.
los godos, visigodos, sajones, íberos, suevos, alamanes, visigodos, ellos son los continuadores del Imperio Romano. Ellos son cristianos y vienen con el mensaje del cristianismo a Europa. Vienen desde el este, igual que vienen los ucranianos y los de Rumanía y búlgaros. Eh, ellos se van instalando en el Imperio Romano y poco a poco irán conformando los países que hoy tenemos, que forman Europa. Pero resulta que con el devenir del tiempo, los césares van perdiendo cada vez más poder porque están enredados en sus vicios. El imperio empieza a decaer. Y hay una figura que empieza a destacar dentro de el panorama político, podemos decir, en Europa. Es la figura del obispo de Roma. Es un cristiano que tiene también ejército y que está combatiendo contra herejes. Los herejes son los que conforman tres tribus que vienen también del este y que son arrianos. Y este poder de Roma va a dar tal demostración de furia y de fuerza contra esa fe herética que los va a destruir. Eso llama la atención del poder imperial, que ahora ya no está en Roma, ahora está en Constantinopla, donde hoy está Estambul, en Turquía, y desde allí el emperador romano, que es, bueno, no recuerdo qué emperador, sí, Justiniano, va a dar autoridad plena al obispo de Roma y dice que todos los dignatarios de Europa, bueno, él dice del mundo, a partir de ahora tienen que rendir pleitesía, eh, pleitesía en el orden temporal, que es militar, y en el orden espiritual, al obispo de Roma. Así que le transfiere a él la autoridad. Y esto es un cambio muy grande. El vacío de poder que deja el Imperio Romano ahora es rellenado con la autoridad más que nada espiritual que tiene el obispo de Roma. Por eso aquí dice, y saldrá vencedor con poca gente. Tenemos entonces un nuevo protagonista del rey del norte. Ahora ya no es el papa, ya no es, perdón, el emperador romano, ahora es el obispo de Roma. Y el rey del sur ya no pertenece a los Ptolomeos o Antíocos. Ahora son los enemigos naturales del obispo de Roma. ¿Y quiénes son los enemigos de los romanos? Pues son aquellos que ahora están ocupando Palestina. Son los árabes, los palestinos que viven en la zona de Jerusalén y alrededores y que son los que han quedado después de que fuera la diáspora, que los judíos saliesen expulsados de allí. De modo que cuando los cristianos católicos van a la Tierra Santa, ven con mucho desagrado que los monumentos conmemorativos del cristianismo no estén en manos de cristianos, sino de árabes. Musulmanes todavía no son, son árabes. Y van a combatir la presencia de aquellos usurpadores, digamos, de la Tierra Santa con armas. Van a empezar a hacer cruzadas contra ellos. Por eso sus enemigos van a ser los árabes. Ellos tienen un califa y el califa de Jerusalén va a ser el que oponga resistencia al avance de las tropas cruzadas. Dice el versículo 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Bien, aquí ya estamos viendo una guerra abierta entre el rey del norte y rey del sur. Y estamos viendo que, por una parte,
el ejército católico, cristiano, arremete contra los habitantes de las tierras santas y arremeten de una forma poco, digamos, coherente con su fe, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de amar al enemigo y de respetar al otro. Pero lo que hace el ejército cristiano, entre comillas, es arrasar con todo lo que puede, todo lo que pertenece al mundo árabe, destruyendo, haciendo pillaje, matando de una forma indiscriminada. Y eso hace que los árabes cojan verdadero pánico y alergia a todo lo que lleve la cruz del mundo cristiano. Y vemos cómo se establece una guerra abierta entre el obispo de Roma y el califa musulmán, que es el rey del sur, contra el rey del norte. Y va habiendo una cruzada tras otra. Y todo esto es mencionado, sin decir la palabra cruzada, en Daniel 11. Más adelante, en el 28 y 29, leemos: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vamos viendo el desarrollo de la contienda y lo que dice aquí acerca del rey del norte, porque está hablando del rey del norte, es que el corazón del rey del norte va en contra del pacto santo y hará su voluntad. Cuando dice eso, estamos pensando en todo lo que desarrolló la iglesia predominante en aquella época en contra de lo que venía mostrando la palabra de Dios acerca de la salvación. Ya no hay que creer en un Dios misericordioso que bendice a sus hijos desde el santuario celestial, sino que hay que tener en cuenta que hay un vicario de Dios en la tierra que ordena la matanza de todos los que no quieren creer como él cree. Hay tres grandes conflictos entre el rey del norte y el rey del sur, entre cristianos, católicos, y árabes musulmanes. Ahora ya, con el correr del tiempo, ya ha aparecido el Islam y ya los árabes, el mundo que ocupaba la Tierra Santa, ahora ya es musulmana. Así que ya no es una guerra militar, sino que es una guerra espiritual, de religión. Bien, el primer gran conflicto es el que hemos hablado hasta ahora. Eran las cruzadas, pero estas acaban en el año 1291. Este es el primer conflicto, pero es que va a haber un segundo conflicto, y es cuando surge la figura de otro gran poder musulmán en el mundo con el nombre de Imperio Otomano. Este imperio tomó cuerpo en 1389 y fueron un dolor de cabeza tremendo para los diferentes reyes cristianos, papas y emperadores como Carlos V de España, que tuvo que defender la integridad de sus fronteras ante el avance del Imperio Otomano que quería meterse dentro del imperio. Esto duró hasta la Primera Guerra Mundial, 1922, hasta hace poco. Este gran enfrentamiento, según gran enfrentamiento entre el rey del norte y rey del sur, se terminó en 1922, pero empieza el tercer conflicto. Esto en Apocalipsis se puede identificar como los tres ayes. Hay un primer ay, un segundo ay, un tercer ay. ¿Y cuándo empieza este tercer gran conflicto? Hace muy poco, hace 10 años, hace 11 años, en 2014, y es el Estado Islámico. Antes de continuar con la historia actual, quiero que veamos 7 características que tienen en común
tanto el rey del norte como el rey del sur, para que veamos que ninguno de ellos es mejor que el otro, o está más cerca de la verdad o más cerca de Dios, para que no tomemos simpatía a uno y no al otro. Están en igualdad de condiciones. En amarillo pueden ver la zona en donde se mueve el rey del norte y en rojo el Islam o rey del sur. Veis que el Mediterráneo es la frontera natural y por encima está el catolicismo y por debajo los musulmanes. Ya a nivel global se ve que llega el rey del norte al continente americano eh, con Estados Unidos, que es el brazo armado por excelencia del catolicismo. Vamos a verlo ahora. En Asia vemos la franja del sureste asiático que también es musulmana y ahí hay mucha gente. Bien, hay un paralelismo entre el papado y el islam en que hacen referencia a tres poderes cada uno. En el catolicismo, aquel episodio en el que los católicos se empeñaron en destruir la herejía era contra el pueblo érulo, vándalo y ostrogodo, que eran arrianos. Eran tres ejércitos importantes que destruyen los católicos. Bien, pues en el mundo de Islam, el Islam lo que va a hacer es ocupar también tres zonas muy importantes del mundo para gobernar. África septentrional, Medio Oriente y Turquía en la época del Imperio Otomano. Los dos, tanto papado como el Islam, tienen una cabeza encarnada por un personaje humano. Es una cabeza humana la que dirige ambos reinos. El reino del norte lo dirige el papa. El reino del sur lo dirige el califa de turno. Primero fue en Medio Oriente, después fue el califato de Turquía, turco-otomano, y ahora es el califato del Estado Islámico, que tiene nombre y apellidos en la actualidad. Otro paralelismo. Los reinos del norte y sur empezaron siendo únicamente potencias militares, pero con el devenir del tiempo llegaron a ser espirituales. Y la parte espiritual, de alguna forma, difuminó el poder militar, porque se hicieron tan fuertes con su ideología, su impronta religiosa fanática, que después del águila imperial romana de los césares, vemos como la triple tiara del Vaticano es la que reina ahora en el mundo del Reino del Norte. Y en el poder político, aquella moneda acuñada con la imagen, la efigie de Antíoco III, ahora es sustituido por el símbolo del Islam. Y el Islam es muy poderoso en el mundo como religión. Otro paralelismo. El Papa dice que está en lugar de Cristo. Él es el vicario. ¿Qué dice el Islam? Pues él también se posiciona respecto a Cristo. Él lo niega. No es que dice que esté en lugar porque no cree en él. Él está en contra de Cristo como Dios, como hijo de Dios. Sin embargo, el Islam conoce a Cristo y lo respeta. Le llama el profeta de la palabra en el Corán. Entonces, para ellos tiene un lugar, pero no es el de Mesías. Otro paralelismo, el 6, el penúltimo. El Papa con los santos los quebrantó. ¿Qué hizo el Islam con los santos, con los cristianos genuinos? También los mató. Y es que los sigue matando. Ahora se habla mucho de Gaza, pero si ustedes tienen curiosidad y se informan sobre lo que ocurre en Sudán, en Nigeria y otros países donde hay matanzas de cristianos en manos de musulmanes, muere más gente de la que ha muerto en Gaza cada año, que es incomprensible como las noticias no hablan más de este tema. El Islam mata a muchos cristianos hoy en día. Último paralelismo entre el papado y el Islam. El dragón
le dio su trono. ¿Dónde está asentada la Iglesia católica? En Roma, donde estaba también el emperador romano pagano, el César. ¿Dónde le dio el dragón el trono al rey del sur, al califato? Pues en Istambul. Ahí reinó durante mucho tiempo. Ahora, últimamente, creo que es Irán, donde está el califato. Sigue diciendo el capítulo 11 de Daniel, del 40 al 42. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab. Esto equivale a Jordania. Y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Egipto eh, son abanderados del Islam. Os presento a Abu Bakr al-Baghdadis. Él, en el año 2014, el 29 de junio, se declaró como el jefe, la cabeza del nuevo califato islámico. A esto me refería antes. Es el nuevo rey del sur. ¿Y qué es lo que hace Abu Bakr al-Baghdadis? Él jura liderar el califato islámico. ¿Para qué? Para conquistar Roma, nada menos. Está muy claro. El rey del sur quiere ir a por el rey del norte en la misma sede del rey del norte, en medio del Vaticano. ¿Qué ocurre unos meses más tarde? ¿Cuándo fue la fecha de la declaración de Abu Bakr? En junio. ¿Qué ocurre el 7 de agosto? Después de que murieran muchos cristianos ante las cámaras degollados en directo, el Papa Francisco I apeló el jueves a los líderes del mundo a terminar la crisis del norte de Irak. El Papa, asustado de que estaban muriendo muchos cristianos bajo el cuchillo del Estado Islámico, lanza un grito de alarma. 7 de agosto. ¿Qué ocurre el 8 de agosto? Obama anuncia el jueves su autorización a la ejecución de bombardeos contra las posiciones del grupo extremista suní para proteger al personal estadounidense. Obama dice que es para proteger a sus súbditos, pero realmente ahí empezó Norteamérica a perseguir al Estado Islámico, a combatir del lado del Papa. Por eso los musulmanes radicales consideran a los norteamericanos, al Estado norteamericano, aliado natural del Papa y le llaman con apelativos poco elegantes. ¿Qué ocurre con el nuevo mandatario de Estados Unidos? No es solamente cosa de Obama. El nuevo presidente reelegido en su primer mandato dijo lo siguiente: uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, al que eliminaremos totalmente de la faz de la tierra. Esto lo dijo en su primera posesión en el año 2016. Las intenciones de Trump siguen siendo de paz en el mundo, pero no respeto al califato islámico. Él mantiene la idea de que quiere eliminar completamente de la faz de la tierra el terrorismo y el Estado Islámico. Él lo dice. Él ha protagonizado últimamente la paz entre Israel y Palestina, y la decisión que ellos, digamos, la idea que ellos tienen es convertir Gaza en otra cosa que un campamento de refugiados. Parece ser que lo quieren convertir en un resort turístico. Daniel 11, 43, 45 dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto,
y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí estamos hablando del reino del norte. Sabemos quién es ya y sabemos quién le ayuda a hacer la campaña militar. Cuando está diciendo esto, el profeta Daniel está dando a entender que él va a apoderarse de todos los tesoros del reino del sur. Él tiene ya la puerta abierta para entrar en el reino del sur. Ya es suyo. Y continúa diciendo, pero noticias del oriente y del norte, pensemos quién está en el oriente y quién está en el norte del mundo. Lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estos versículos son fundamentales para entender lo que va a pasar en un futuro próximo. Hemos visto cómo el reino del norte va a vencer, aquí lo estamos viendo, a vencer al reino del sur. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur actualmente? Ustedes lo saben. Sin embargo, el rey del norte, que podría ahora reinar en el mundo, no podrá hacer lo que quiere y será abandonado. Después de haber ganado, no podrá continuar haciendo la obra de dirigir el mundo porque tendrá problemas. Tendrá problemas quizá políticos de algún tipo con algunos elementos que no le son obedientes, como son los de Oriente y del Norte. Muy bien, llegados a este punto, mis hermanos de Liria, yo les quiero invitar a que puedan reflexionar en qué ocurrirá el día que el reino del sur pierda la batalla. ¿Dónde estará la fe de todos los que siguen el Islam? El Islam, que sigue la fe de Dios, que tenía al principio Alá como Dios único, y que toma el modelo de Abraham, de persona sumisa, de ahí ellos sacan el Islam, que quiere decir sumisión a Dios, como lo tuvo Abraham. Ellos buscan a Dios a su forma, pero dentro del pueblo musulmán, igual que dentro del pueblo cristiano, hay personas que son fieles a Dios en su corazón, hay personas que se dejan arrastrar por las corrientes y otras personas que son liberales y que no tienen problema en que en el momento que no haya ninguna autoridad que los esté controlando, pueden desertar y hacer algo que no tiene nada que ver con la fe que tenían antes. Por eso, ¿qué es lo que ocurrirá cuando los musulmanes no tengan ya un poder claro en el mundo que los aglutine? Habrá tres posturas. La primera, habrá muchos musulmanes que se unan a los radicales. Habrá personas que serán extremistas. Eso lo habrá. Lo estamos viendo ya. Pero habrá otros que escogerán un camino de pasar desapercibidos, de irse de puntillas y podrán respaldar al papado si hace falta. Se unirán al más fuerte. Estos abandonarán la fe del Islam y aceptarán lo que les digan. Pero habrá un tercer grupo. Habrá aquellos que busquen a Dios de una forma sincera, que siempre lo han buscado y que creían que lo estaban sirviendo en el Islam. Esas personas, cuando no tengan a nadie de referencia, estarán a merced de cualquiera que les muestre quién es Cristo. Y ahí el pueblo de Dios, el que Dios está preparando, podrá hacer una labor tan importante como nunca lo había hecho. Fijaros lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 6: multitud de camellos te cubrirá y dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán los de Sabá trayendo oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar
será reunido para ti. Carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Serán una ofrenda agradable sobre mi altar y daré esplendor a la casa de mi gloria. Cuando Isaías está describiendo esta procesión gloriosa, es para describir la cantidad de personas que vendrían de Oriente para dar la bienvenida al Mesías cuando venga. Hay muchísimos herederos de la fe de Abraham que vendrán de la fe musulmana, que tendrán oportunidad de conocerlo si alguien se lo muestra. Madián, Efa, Sabá son descendientes de Cetura, la mujer, la tercera mujer que tuvo Abraham, la que tuvo cuando murió Sara. Y Cedar y Nebaiot son descendientes de la primera mujer que tuvo Abraham por permiso de Sara, que fue Agar. Eh, Agar tuvo a Ismael y estos son hijos de Ismael. De modo que ellos, como los de Cetura, se llaman en la Biblia, como veremos otro día que yo pueda dirigirme a ustedes, hijos del Oriente. Y ellos tienen una plaza principal, bueno, principal, muy importante dentro del pueblo de la tierra que vendrá a dar honor y gloria a Jesús cuando venga a buscarnos. Ellos no pueden estar solos, tienen que ser acompañados de alguien que los guíe a Jesús. Para eso estamos tú y yo. Y por eso es tan importante hacer caso de lo que nos dice Jesús en su palabra. Pedir que vengan obreros a la mies, porque hay tanta cantidad de contingente humano que va a necesitar orientación, que si nosotros que conocemos la verdad no nos ponemos a su servicio, hay muchos que no podrán conocerlo. Ahora mismo Dios está enviando sueños en donde revela la gloria de Jesús que baja del cielo vestido de blanco a muchos musulmanes del mundo. Y se están preguntando quién les da ese sueño y dónde encontrar a ese hombre blanco. Y lo están buscando por todos los medios. Bien, pues ojalá que nosotros podamos estar dispuestos y preparados para acoger con apertura de mente a un pueblo que es muy diferente de otros, como son los musulmanes. Tengamos como divisa lo que dice Isaías 43, 5, 6. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Que el Señor nos bendiga a todos para que podamos entender la importancia que tiene el poder militar dentro del ejército de Dios para el bien de muchos que aún no le conocen. Esto es todo. Pues sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego
Muchas gracias, Pastor, por Mm. esta exposición tan enriquecida de conocimientos. Le damos las gracias al Señor, nuestro Dios, que nos ha dado la oportunidad de conocer tanta verdad y de ver cómo la historia y la profecía se encuentran. Te ruego, Amén. pues, Pastor José María, que para sellar este estudio eleve una oración. Muy bien. Padre querido, tú nos has traído esta noche para compartir lo que tú has revelado al profeta Daniel. Cada día vas mostrando en la actualidad nuevos cumplimientos que confirman la dirección que debemos ir aceptando del panorama geopolítico actual que tiene que ver con la fe de muchas personas que te buscan. Bendice a la iglesia de Lidia y a toda tu iglesia en el mundo para que podamos llegar a ser portadores de la luz que muchos necesitan y que están buscando. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, querido pastor. Te esperamos pronto con más temas de interés para hoy, porque necesitamos estar preparados para defender nuestra verdad y para presentarla a estos musulmanes que tienen sueños y que quieren conocer a ese ser vestido de blanco. Amén. Gracias, pastor. Esperamos. Hasta pronto. Y a todos ustedes, queridos oyentes, ya saben que pueden expresar todos sus comentarios, sus impresiones, sus dudas, sus preguntas en el apartado de comentarios. Va a ser de gran interés para todos nosotros conocer sus impresiones. Va a sernos de gran ayuda. Y, queridos oyentes, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos y pronto estaremos de nuevo con todos ustedes para conocer juntos más secretos de la Biblia. Dios los bendiga y los cuide. Nos vemos.